Amén. Entonces, bueno, gracias. Hebreos, justo se cortó, cada 40 minutos se corta, donde estábamos. Entonces, Hebreos, capítulo eh, 10, versículo 16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Dónde están las leyes de Él? En nuestros corazones. Sus leyes están en nuestros corazones. No solamente están en la tabla de piedra que estuvo dentro del arca de oro del, del, del tabernáculo de Moisés, del arca de oro que estaba dentro del templo de Salomón, del arca de oro que estaba dentro del templo de Herodes. No, no solamente ahí están los 10 mandamientos de Dios, esos 10 mandamientos están en tu corazón, en nuestros corazones. Y Él las ha escrito en nuestra mente. Y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Entonces, el nuevo pacto se basa en esto, que sus mentes están en nuestros corazones. Ahora, notemos lo que dice Hebreos 8:10 también. Es igual, es un texto paralelo. Pastor, si usted quiere, léalo. 8:10 dice así, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Entonces dice, el nuevo pacto haré con la casa de Israel aquellos días, el nuevo pacto es con la casa de Israel, o sea, nosotros somos Israel. La Israel de Dios somos nosotros, somos la higuera, somos el buen olivo, somos la vid verdadera. Bueno, estamos injertados en la vid que es Cristo Jesús, no somos los pámpanos de esa vid, somos ramas del buen olivo, junto a el olivo real, que es el olivo de Cristo Jesús. Somos parte del buen olivo, somos carne de su carne, miembro de su miembro, cuerpo de su cuerpo. Entonces, si alguien está en el nuevo pacto, está en el pacto que Dios hace con la casa de Israel. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces estamos viendo cómo Dios nos da en su palabra, ¿no? Las claves de dónde están sus leyes. Y esto estaba en referencia a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Vamos allí a otra vez. Primera de Tesalonicenses 1:3. Gloria al Señor. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la oración que hace Pablo, el apóstol, a quien dice que él no estaba ya, él decía que no debíamos hacer buenas obras, dice. ¿No? Dice que Pablo enseñaba a que no hagamos buenas obras, a que no cumplamos los mandamientos de Dios, todo lo contrario. Acá nos estamos viendo al apóstol Pablo hablándonos de una obra de nuestro amor, un trabajo de nuestro amor, una obra de nuestra fe. La fe tiene una obra, una acción, tiene acciones correspondientes. El amor tiene un trabajo. Ese trabajo es un trabajo importante delante del Señor, Tenemos ¿no? que ser constantes, hermanos. ¿No? Sí, No es como comienza tu vida en Cristo, es como tú terminas, acabando realmente tu carrera y guardando la fe, ¿no? Actuando en su palabra. amén. Tenemos que actuar en la palabra, porque si estamos diciendo, ¿no? No,
Ya el Señor ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. No tengo que pedirle perdón. ¿Cómo no le tienes que pedir perdón al Señor? Cuando tú falles ante alguna persona, ¿no le pides perdón? Y el Señor nos habla, ¿no? Que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, Él tampoco nos puede perdonar. ¿En qué cambió? Con respecto al pacto antiguo. De verdad. Ninguna. Son los mismos mandamientos. Son los mismos mandamientos. Entonces, por eso que el apóstol Pablo en las epístolas nos habla acerca de los mandamientos que nosotros somos llamados a vivir. No cumplimos en el sentido que queremos cumplir nuestras fuerzas, no. Es, si tú te llenas del Señor, lo que está dentro de tu corazón va a comenzar a salir por fuera. Lo que tú eres realmente por dentro se va a manifestar hacia lo exterior. Si tú dices que eres un cristiano, pero estás viviendo en tinieblas, entonces no es verdad que eres un hijo de Dios, porque Claro. la práctica del pecado es del diablo, dice la Biblia. Muy claramente, muy claramente. Todos los que están intentando que no se guarden los mandamientos del Señor están haciendo lo mismo que Satanás le dijo a Eva y a Adán, ¿no? Con que Dios ha dicho que si comen de este árbol moriréis. No, no moriréis, sino seréis semejante a Dios. Entonces, Dios nos manda sus mandamientos para que nos deleitemos con Él en agradarlo y para hacer lo bueno y para que no entremos en la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos ha librado de la condenación de la ley, de la penalidad de cuando nosotros fallamos a un mandamiento de Dios, pero no nos ha librado de las consecuencias del pecado, porque las consecuencias del pecado van a estar hasta que nosotros estemos, hasta que veamos que Dios ha lanzado al pecado, a la muerte y al Hades al lado de fuego y azufre, y tengamos un cuerpo de gloria. O sea, mientras haya el hombre esté en cuerpo, carne y de hueso, no vamos a ver esa victoria. ¿Dónde está, o muerte, de tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la carne es la muerte, ¿no? Y el aguijón de la muerte, el pecado. Entonces, mientras haya pecado, va a haber muerte. Y lo que Dios dice que nosotros debemos hacer es cumplir sus mandamientos para no entrar en esa siembra y cosecha de la paga del pecado es muerte. El pecado tiene su propia cosecha. Y esa paga, y la cosecha del pecado es que mueres. ¿Cómo? Con enfermedad, con pobreza, con problemas, con demonios, con todo se te amarra. No hay bendición. Pero si Dios ya dio la bendición, la Biblia dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En lugares celestiales, no dice en lugares terrenales. Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Y el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿no? Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse del Espíritu produce vida y paz. Vida y paz. Y cuando caminamos en el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Quiénes hacen morir? Otra ley sobre ¿No? ¿Qué versículo? 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, versículo 13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está hablando no al incrédulo, está hablando a la iglesia. Y noten el versículo 8 que ya leyó la pastora. Perdón, el 7 y el 8. Otra vez lea la pastora. Si fuera tan Por amable. cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cuál ley? La ley que está en tu corazón. Ni tampoco puede. No puedes. Si tú estás viviendo fuera de Dios, no puedes guardar la ley de Dios, porque esa ley que está en tu corazón te va a llevar a guardarla. El Espíritu siempre nos guía a la verdad, y la verdad nos hace libres. Y esa verdad que el Espíritu te guía son los 10 mandamientos que están en tu corazón, escritos por Dios, por el Señor Jesucristo. Las tablas, las cartas, sois vosotros, dice el apóstol Pablo, escritas con la tinta del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Los 10 mandamientos están escritos ahí. Jesucristo son los 10 mandamientos manifestados en la carne. Es la palabra de Dios que habló en los 10 mandamientos hecha carne y ahora en tu corazón.
Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué es algo contra Dios? El pecado sí contra sus mandamientos, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Quiénes? Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios que está en tu corazón. No se sujetan, no pueden, ni tampoco pueden sujetarse. Los designios de la carne no se sujetan al espíritu. Eso significa estar en la carne o estar en el espíritu. Estás en el espíritu cuando guardas los mandamientos de Dios, estás en la carne cuando no lo haces. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hermanos, ahí está bien claro. Por eso que la Biblia habla que nosotros debemos dar fruto del espíritu recreado, nacido de nuevo, ¿no? Y que somos obras hechas con Dios, por su espíritu, por su palabra, que nos guía a la verdad, que nos guía a la escritura, que nos lleva a sus mandamientos, que nos lleva a sujetarnos. En su palabra, Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la palabra que él habló, no habló por su propia cuenta, sino la oyó hablar al Padre. Quiere decir que las palabras que habló Jesús son las mismas palabras del Padre. Amén. Entonces las palabras del Padre no pasarán. ¿Cómo que pasó? Y esto está desaparecido, el antiguo pacto. No es verdad, hermanos. Está incluido. Claro, está incluido en el nuevo pacto las cosas del antiguo pacto. Pero antes no podíamos cumplirlas. Así es. Pero ahora sí podemos cumplirlas, haciendo Él en nosotros lo que le agrada, le agrada a Él. ¿Y eso está en qué versículo, Hebreos, pastora? 13. Hebreos 13, ¿cuánto, pastora? 20, creo 21, ¿no? Muy bien. Entonces nosotros tenemos que entender lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No podemos vivir como hijo del vecino. No, por eso nos ha dejado su palabra. Su palabra nos guía. Su palabra nos da luz. Su palabra nos da certeza y seguridad que estamos haciendo las cosas hechas con Dios. No estás haciendo las cosas a tu voluntad. No, estás haciendo lo que a Él le agrada. 13, estás 13, haciendo 21, 13, lo que 21. Él quiere. Estás haciendo su voluntad. Al hacer su voluntad, hermanos, no hay infierno, ni demonio, ni enfermedad, ni nada que pueda impedir que lo que Dios ha designado para tu vida, que es su voluntad buena, agradable y perfecta, donde hay bendiciones, pueda venir a ti y te alcance. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello, ¿no? Entonces acá dice, y el Dios, Hebreos 13, 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, el Dios de paz, Jehová, te haga apto en toda obra buena, para que hagas su voluntad. Dice obra buena, obra buena. Hay que hacer obras buenas, obras buenas. No son malas, no son obras muertas, son obras buenas, obra de Dios, obra buena. El cristiano es apto para toda obra buena. Tenemos que hacer obra buena, no estar ahí orando y sin hacer nada. No, obra buena. Te hace apto para toda obra buena. ¿Para que hagas qué? Su voluntad. ¿Qué son su voluntad? Sus mandamientos. Haciendo Él, Jehová, en vosotros lo que es agradable delante de Jehová por medio de Jesucristo. Ahí está, haciendo agradable. Ahora, ¿para qué un el ratito, Señor? un ratito. Sí. Haciendo agradable lo que es, haciendo vosotros lo que es agradable delante de Dios Jehová por medio de Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, Amén. Dios hace a través de Jesucristo lo que le agrada a Él en tu corazón. Y eso que le agrada son sus mandamientos. Esta es la definición de la gracia bíblica. Una gracia que tiene obras buenas que agradan a Dios. No porque busques mérito, sino porque el mérito de Jesucristo ya le fue dado por Dios al haberlo exaltado a su diestra y haber otorgado el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, dando sus 10 mandamientos en nuestro corazón. Ahora cada uno de nosotros somos lo que antes era el tabernáculo. Somos un templo donde la gloria de Dios se manifiesta porque sus mandamientos están siendo cumplidos en nuestros corazones por la habilidad del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. Amén. Ahora, cuando nosotros, un versículo muy conocido, según en Timoteo 3, 16 y 17, ajá, ahí no dice la palabra, ¿no? Que toda la escritura, no dice en el Nuevo Testamento, ¿no? El nuevo pacto. Segundo Timoteo, ¿no? Segundo Timoteo 3, 16 y 17.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué? ¿Ya no soy lo suficientemente justo? ¿Por qué no se instruye en justicia? Porque no está hablando de la justicia de Dios para salvación. No está hablando de eso. Está hablando del caminar en justicia, el camino recto, el camino que sigue las huellas de Jesús. Recuerden que las huellas de Jesús, en los pies de Jesús están los clavos. Salgamos afuera del campamento para llevar su vituperio, dice. ¿Cuál es su vituperio? El trabajo de vuestra fe, la obra de vuestro amor. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, hay un trabajo, un padecimiento de sujetar al viejo hombre en su cruz. El viejo hombre está crucificado con sus delitos y pecados. Después que nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos manda a renovar nuestra forma de pensar, de acuerdo a la escritura, ¿no? Y la escritura nos comienza a moldear, ¿no? Nos comienza a enseñar el camino recto que debemos andar, nos instruye. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, sea ya no un bebé, sino un hombre que ya sabe comer el alimento sólido. ¿Cuál es la gran confusión, gracias pastora, entre cuando se habla de buena obra? La confusión la hace Lutero, Martín Luther, ¿no? El famoso obispo que hizo las 95 tesis ahí en la catedral puso sus 95 tesis contra el romanismo. Bueno, él estaba cansado de que todo fuera dinero, 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 igualito que lo que vivimos acá, ¿no? Todo es dinero, dinero, dinero en las iglesias, ¿no? En vez de buscar almas, 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 buscamos dinero, dinero, dinero. Nosotros no, pero muchos cristianos sí. Entonces, Lutero dice, esto no puede ser, y hace sus 95 tesis y las clava ahí. Y él dice, y hace un énfasis tremendo en Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ahí viene la salvación solo por la fe, no por obras. Un momentito, estamos hablando de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús y que esa justicia, la justicia de Cristo se nos atribuye para que podamos entrar al cielo como un regalo, no como una ganancia. Eso es bendecido. Pero inmediatamente añade la palabra del Señor, el versículo 8 al 10, que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y acá también en 2 de Timoteo 3:16 dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? En buenas obras. Para que Dios preparó buenas obras para que andemos en esas obras. Acá está, mire, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú has sido hecho para hacer buenas obras. Si no haces ninguna buena obra es porque no eres salvo, porque no has nacido de nuevo, porque estás siendo guiado por la doctrina falsa de la gracia extrema, de la gracia de Joseph Prince, que todo eso son movimientos pagados por judaizantes que tratan de quitar la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que tú no obedezcas los mandamientos de Dios que están en tu corazón. La buena obra es obedecer los 10 mandamientos que Dios ha puesto en tu corazón, que es Cristo Jesús manifestado en la carne por medio del Espíritu de Dios para que tú puedas agradar a tu Padre. Somos hechura suya. Esto es lo que tú eres, hechura de Dios, creado en Cristo para buenas obras. Yo soy hechura de Dios creado en Cristo, pero no para hacer obras. Entonces no eres criatura de Dios. La vida del cristiano se resume, ¿no?, en amar a Dios. El que me ama, guarda su palabra, vive para él, actúa en su palabra. Pero no solamente ama a Dios, ama al prójimo. Porque ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios cuando tú cierras tu corazón y no amas a tu prójimo? Entonces tienes que amar a Dios
haciendo acciones correspondientes, y tienes que amar a tu prójimo con acciones correspondientes, que son obras hechas en Dios, Y es para interesante, Dios. con la pastora hemos estado buscando, ¿no? En el hebreo, en el Antiguo Testamento, porque recordemos que la Biblia, el Antiguo Pacto fue escrito en el hebreo, Dios habló a los profetas en hebreo, Jesús hablaba arameo, que es una versión, el hebreo es una versión del arameo, ¿no? Y cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactami, estaba diciendo, Elí significa mi Dios, mi Dios. ¿No? Elohi, Elohi, lava, samatami. Estaba hablando en arameo, Jesús hablaba en arameo. Por supuesto que leía en hebreo el antiguo pacto, pero Jesús hablaba en arameo. Y qué traducido es, ¿no? Cuando dice Talita Kumi, dice, ¿no? Niña, a ti te digo que traducido es de qué idioma? Del arameo. Entonces Jesús habló en el arameo, el evangelio se escuchó en arameo, ¿no? Pedro lo escuchó en arameo a predicar a Jesús. Entonces ahí estamos viendo que Jesús ha preparado buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios preparó. Hay unas obras preparadas para que tú hagas, Dios, para ti. Dios preparó de antemano buenas obras para que tú andas. Y en este texto de Hebreo, la Biblia, la palabra para camino significa también conducta de vida. O sea, el camino que tú sigues significa la conducta que tú sigues. Entonces, cuando se habla de camino, se está hablando necesariamente de un caminar, de un accionar, de una acción continua, de un andar, de un estilo de vida. Por eso el apóstol Pablo orad para que lo cojo sea sanado y no se salga del camino. ¿Sea sanado para qué? Para seguir caminando. Entonces, lo que pasa es que mucha gente quiere vivir un cristianismo donde no camine. Quiere salvación sin camino. No hay. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No solamente la vida eterna, es el camino también. Él nos enseña y nos pone huellas para que sigamos sus pisadas. Deja de estar en esas sectas falsas. El apóstol Pablo nos previene en segunda de Pedro 3:17, dice que también los indoctos inconstantes tuercen las escrituras. Eso vamos a verlo después. Vamos a ir entonces a Hebreos 6:10. Estamos animados, hermanos. 6:10. 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Qué es lo que no olvida Dios? Vuestra obra. Él olvida tu oración o tu obra. Él no olvida tus buenas obras. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Vuestras buenas obras, como decían antes, buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿No? Dios no es injusto para olvidar tus buenas obras y el trabajo de amor. Otra vez habla de la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. ¿Sí o no? En antes lo vimos en 1 Tesalonicenses 1:3. Y acá también otra vez dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, vuestro trabajo, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿A quién ha servido? A los santos y sirviéndoles aún. Si Dios mira eso, ¿por qué no, tú no quieres mirar que es necesario que hagas tus obras en Cristo Jesús? ¿Por qué no estás haciendo estas obras? ¿Por qué estás dejando de esforzarte? ¿Por qué estás pensando que todo lo tiene que hacer el Señor y tú no tienes que hacer nada? Ya todo está hecho. ¿Qué cosa eres? Un pasajero de primera clase en un avión, que no tienes que levantar un pie, nada. Es como si Dios ha venido a servirnos y no nosotros hacer el servicio para ¿Quién él. es el rey de reyes, señor, señores? ¿Tú, que Dios te tiene que servir a la mesa, o tú tienes que servirlo a él? Estás tomando el lugar de Dios, te estás exaltando a ti mismo en una actitud de idolatría a ti mismo y en una actitud de adulterio espiritual, sirviendo a otro Dios que eres tú mismo. Eso es idolatría, eso es un pecado grave. No culpemos tanto a los romanos de adorar yesos y maderas y bultos. Culpemos a nosotros como cristianos de adorarnos a nosotros mismos y a nuestras denominaciones y a nuestras congregaciones. Nosotros no servimos a nuestras denominaciones ni a nuestras congregaciones, servimos al reino de Dios. Tu reino es un reino eterno, tu dominio es un dominio de todas las generaciones. Ya no decimos Dios dice en su palabra, sino el hermano fulanito dice. Inclusive ponen versículos en el Facebook y ponen ¡pac! La palabra que salió de la boca de un hombre, como si eso tuviera más valor, y la ponen encima de la palabra de Dios. Hermanos, dejemos de ser idólatras de personas.
Si algo bueno, tenemos que imitar a aquellos que por la fe y la paciencia han heredado las promesas. Pero no exaltemos. Fulano de tal dice. ¿Y no está escrito en la Biblia? Si no está escrito en la Biblia, ¿cómo vas a creer? Cree conforme a lo que está escrito. Habla conforme a lo que está escrito. Y deja de estar pensando que en ti mismo, Dios, que tú eres el que está haciendo las obras y no Dios que está en ti. Va a venir el fulanito que Dios lo usa para milagros y Dios esto y el otro. ¿A quién están mirando? Al hombre. Que tus ojos no se aparten del Señor. Deja de exaltar al hombre. Amén. Acá tenemos en Hebreos, en Hechos 13:1, 13:2, dice, Hechos 13:1 y 2 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. ¿A qué los llamó? A una obra. A Bernabé, ¿no? Que significa hijo de consolación, y a Pablo, para la obra a la cual los he llamado. ¿No? Hay una obra, una buena obra que hacer. Tú buscas mérito cuando haces obra. Ah, si buscas mérito es porque eres un fariseo. Estás actuando, tu corazón no es recto delante de Dios. Estás haciendo obras de la ley. Obras de la ley son añadidos a los mandamientos de Dios. Que son muy diferentes. Que son muy, muy diferentes a los 10 mandamientos de Dios, ¿no? Y a la obra que el Señor nos ha mandado Sí, a hacer. entonces, Jesús mismo dice que Él fue llamado a acabar una obra. Y si Él hace una obra, ¿acaso nosotros no tenemos que hacer una obra? Juan 17:4, pastora, si fuera tan amable. Juan capítulo 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y asimismo Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas, así como preparó una buena obra para Cristo Jesús. Entonces, si tú no estás acabando tu buena obra, es porque no has nacido de nuevo. Si no estás perseverando para caminar en el camino de acabar tu carrera, de la buena obra a la cual Él te ha llamado, es porque no la has empezado. Estás siendo engañado por doctrinas falsas, por ministerios que prometen libertad, pero ellos mismos son cautivos de concupiscencias diversas. Juan 4:34, leamos, pastor. Sí. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo un ratito para que todos a la mujer, Mami. a sus discípulos, así. Para que todos vean. Juan 4. Había tenido un encuentro con la mujer samaritana, ¿no? Y sus discípulos vinieron hacia él. Entonces, sí, en el versículo 33 y 34 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Que acabe su obra. Si Él acabó su obra, ¿será que nosotros no tenemos que acabar nuestra obra? Amén. ¿Y cuál es tu obra? ¿Cuál es tu obra que el Señor te ha dicho? ¿A qué el Señor te ha llamado? ¿Qué es lo que el Señor comienza a colocar en tu corazón? ¿Para qué te ha hecho? ¿Qué dones ha dado? Para ti. ¿Vas a esconder los talentos? ¿Vas a esconder los dones? ¿O vas a producirlos? ¿Vas a multiplicarlos? ¿Vas a darlo para que su reino sea extendido? Mateo 5:16. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, cuando ya ponemos un evangelio donde hay acciones pues necesarias que se hagan, ahora estamos hablando de un evangelio de Dios, del cielo. Cuando tú quieres que Dios sea tu esclavo, sea tu empleado, que te traiga todas las bendiciones, pero tú no hacer nada, entonces ahí hay un problema, ¿no? Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que las buenas obras glorifican a nuestro Padre Dios. Amén. Amén. Las buenas obras glorifican a nuestro Padre Dios. Ese es Mateo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente no va a pensar que ese poder viene de ti.
Cuando Jesús decía los milagros, Nicodemo le dijo, ¿no? Sabemos que ha venido de parte de Dios por las obras que tú haces. Entonces, Dios acá está dándonos un ejemplo de que seamos, que hagamos buenas obras para que la gente las vea y glorifiquen estas buenas obras a Dios. 1 Timoteo 6, 17, es un versículo que la pastora sabe que a mí me gusta mucho, porque ahí se dice claramente que la prosperidad divina es algo para todos. Timoteo 6, 11. A ver. 17. A ver, 17. 1 Timoteo 6, versículo 17 dice, a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El 19. Versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. Entonces, antes hemos visto en Mateo 5:16 que las buenas obras glorifican a Dios, y acá dice que esas buenas obras, ¿no? Que son obras de dadivosidad, de generosidad, hacen que tú atesores para ti buen fundamento, un depósito, algo que Dios te va a recompensar. ¿Es que tú estás buscando mérito por hacer buenas obras, para ser salvo, o estás haciendo buenas obras para cumplir el camino que Cristo Jesús nos ha enseñado a hacer? ¿No? Son buenas obras para glorificar a nuestro Padre. Ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Cómo? Haciendo cosas buenas para el Evangelio, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Lo hemos repetido varias veces. Hebreos 6, 1 Tesalonicenses 1:3, Hebreos 6, Hebreos 10, Hebreos 10, Hebreos 12. Entonces, hay muchas veces que la palabra del Señor nos dice, Hebreos 13, 20 y 21, que dice, ¿no? Dios hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, ¿no? Nos haga aptos para toda buena obra. Sí. Una buena obra es orar, interceder por tus Amén, hermanos en la amén, fe, amén. Orar por el mundo, buenas Amén. obras, predicar el evangelio, una buena obra. Otra buena obra, dar de comer a quien que no tiene. Y otra parte del evangelio que nunca se habla es que el evangelio también es una recompensa, la vida eterna también es una recompensa que Dios nos da. Miren lo que dice acá. Miren lo que dice acá en Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual, Romanos 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad y su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿no? Dice, por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, atento, pagará. ¿Qué dice? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. ¿Cómo que Dios no toma en cuenta las obras? Él va a pagar a cada hombre, a cada uno, conforme a sus obras. Vida eterna, dice, pagará vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Ahí está la salvación que es por Cristo Jesús, pero que tiene un camino derecho, un camino de luz, un camino de justicia, un camino de victoria, un camino de santidad. Sí, hemos sido salvos por causa de Cristo Jesús, pero para caminar en el camino de justicia. ¿Cuál es? Vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Buscan gloria, honra, inmortalidad, honra de Dios, gloria para Él, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Todos aquellos que dicen que no tienes que guardar los mandamientos de Dios caen en el versículo 8.
ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad de los 10 mandamientos en su corazón, sino que obedecen a la injusticia. ¿Y qué es injusticia? Primera de Juan 3:4 nos dice que toda injusticia es pecado, y el pecado es la transgresión de la ley. Tribulación, ¿puede leer eso, pastora? Primera de Juan. 3:4. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, hace buenas obras, hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay asesión de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y noten este versículo finalmente dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién es justificado? Un hacedor de los 10 mandamientos de Dios. Así que, hermanos, las buenas obras es la piedad. Las buenas obras son los 10 mandamientos que están en tu corazón. Las buenas obras son el camino de justicia que tenemos que hacer, el camino recto de Cristo Jesús. En 1 Juan 3:4 dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4, voy a poner acá. A ver. Está en las epístolas. Ay, no pueden decir que está en el Antiguo Testamento. No dice que es para el incrédulo ni para el gnóstico. No es eso. Es la palabra del Señor para nosotros. Hijito, vosotros sois de Dios. Ese, primera de Juan 3:4, no 4:4, pastor. Yeah. Disculpa, pastorita. No, entonces, nosotros somos de Dios. Pero ¿cómo mostramos realmente que somos de Dios? Somos del camino. Eran conocidos los discípulos por lo del camino, porque caminaba en el caminar derecho, no chueco. El caminar de la justicia. Todo aquel que comete pecado infringe, o sea, transgrede la ley. Vamos a verlo acá en la 1990. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? No actuar de acuerdo a los 10 mandamientos que están escritos en tu corazón en el nuevo pacto. Eso es el pecado. El pecado es la desobediencia directa a los 10 mandamientos de Dios en tu corazón. Ese es el pecado. El pecado es no hacer caso a tu conciencia. El pecado es no obedecer a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que te ha librado de la ley del pecado, de la mente, de la muerte, sino permanecer unido a la mentira de el apetito desmedido del viejo hombre. Pastor, vamos a leer primero de Juan 2:4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Entonces, si decimos que lo conocemos, ¿para qué lo conocemos? ¿Para agradarlo o para desagradarlo? En esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre y conocer a su Hijo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Deja de estar escuchando esos mentirosos de la gracia extrema, de la gracia gnóstica. Lo único que están haciendo es confundir al pueblo de Cristo. La Biblia dice que mejor le fuera a atarse una roca de molino en el cuello y tirarse que confundir a estos pequeñuelos, dice. ¿No? Y el 5 y el 6 dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Quién es el que guarda sus mandamientos, pero el que guarda su palabra? En verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda ¿qué? Su palabra. ¿Cómo? Guardando sus 10 mandamientos. ¿No lo dice acaso eso Romanos 13:8? El que guarda su palabra en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cumplió la ley, ¿no? El amor de Dios es guardar los 10 mandamientos. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Guardando los 10 mandamientos del Padre. Haciendo la obra que el Señor le mandó a hacer. Y Romanos 13, que la ley del amor, ¿cuál es? Guardar los 10 mandamientos. La Biblia lo dice específicamente. Es más, Pablo, el apóstol, que dice que mandaba a no obedecer los 10 mandamientos, él lo afirma. Él afirma y la él mismo comienza a hablar de los mandamientos abajo, ¿no? En el 9, ¿eh?
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, ¿acaso es otro mandamiento? Claro. ¿Quedó abolida la ley? No, ¿Y qué le está diciendo Pablo? que no adulteres, No adulterarás, no no matarás, mates, no no hurtarás, hurtes, no dirás falsos no testimonios, testimonies, no codiciarás, no y cualquier codiciar. otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el